Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la carrera de médico cirujano. Este es un proyecto para la materia de neuroanatomía, la cual está a cargo del doctor Luis Manuel Franco Gutiérrez. Nosotros somos el equipo 11 y les vamos a exponer sobre síndromes mesencefálicos. En este caso, vamos a hablar sobre el mutismo asinético. Y nuestro equipo está formado por Sandoval Mercado Wendy, Soto Martínez María José, Velázquez García Verónica Judith, Verdín Luna Diego Alberto, Vilchis Illescas Ismeria Jacibe, Zúñiga Torres Sandra Valeria. Muy bien. Hoy vamos a hablar acerca del mutismo asinético. Yo les voy a platicar un poco acerca de la historia. El concepto de mutismo asinético fue introducido por varios neurólogos, entre los que destacan Hugh Keynes, Oldfield, J. Pennebaker y Wennett Witherich, para describir el caso de Elsie Nix. Elsie Nix era una joven de 14 años con un quiste en el ventrículo lateral derecho, y a medida que crecía el quiste, eso le provocaba a Elsie dolores de cabeza que eran cada vez más intensos, por lo que decidieron llevarla con médicos para aplicarle un tratamiento con morfina. La paciente empezó a mostrar signos de apatía junto con deterioros significativos de su capacidad para hablar y para controlar los movimientos. Al ir progresando los síntomas, los doctores bautizaron el síndrome como mutismo asinético y lo describieron como un estado donde la persona permanece inmóvil, aunque pueda fijar la mirada en objetos y seguirlos. La ausencia de movimiento también incluía a los movimientos para el habla y otras vocalizaciones. Hoy en día, el término mutismo asinético suele usarse para describir cualquier caso que muestre la ausencia de conductas motoras, así como verbales, al igual que otros déficits menos graves. Aunque el mutismo ha sido típicamente descrito como una complicación transitoria de la cirugía de tumores de la fosa posterior, el mutismo asinético suele aparecer como consecuencia de múltiples afecciones cerebrales, como pueden ser tumor en el diencéfalo, un tumor en el tronco cerebral, una herniación transtentorial del cerebro, edemas, lesiones bilaterales del lóbulo frontal, lesiones en el cerebelo, hidrocefalia obstructiva, accidente cerebrovascular, infartos, entre otros. Bueno, dependiendo de la sintomatología clínica y de la localización anatómica de las lesiones que lo originan, se han identificado dos tipos de mutismo asinético. El mutismo de tipo frontal, que está relacionado con el córtex frontal medial con afectación del cíngulo anterior, y el del tipo diencéfalo-mesencefálico, relacionado con la formación reticular activadora ascendente. El mesencéfalo es una estructura subcortical que contiene núcleos cerebrales tan relevantes como los culículos, implicados en la percepción visual y auditiva, la sustancia negra, fundamental en la producción de dopamina y por lo tanto del reforzamiento. En un corte transversal a nivel de colículos inferiores se visualiza el mesencéfalo dividido en tectum, en la parte dorsal, tegmento calota y ventralmente los pedúnculos cerebrales. En este se observan vías tanto ascendentes como descendentes de gran relevancia y núcleos como el núcleo del cuarto nervio craneal troclear. De igual manera, a este nivel se observa la formación reticular lateralmente a la decusación de los pedúnculos cerebrosos superiores. Bien, a nivel del colículo inferior, las ramas paramedianas perfunden la región medial del mesencéfalo, incluidos el fascículo longitudinal medial, los núcleos reticulares paramedianos y pedúnculo cerebroso superior, braquium conjuntivo. En un corte a nivel de los colículos superiores podemos visualizar vías ascendentes como son
lemnisco medial, lemnisco lateral y núcleos mesencefálicos. Por otro lado, la región de la formación reticular dorsal a los núcleos rojos. Como hemos mencionado anteriormente en el video de anatomía mesencefálica, el sistema reticular activador ascendente se compone de circuitos neuronales y es una estructura del tallo encefálico que abarca tanto al bulbo raquídeo, protuberancia y mesencéfalo, modulando su excitabilidad y los ciclos de sueño y vigilia. La formación reticular tiene función motora somática, sensorial, motora visceral y de despertamiento y sueño. A nivel de los colículos superiores se divide el mesencéfalo en 3 zonas de perfusión. La medial incluye el complejo nuclear del tercer nervio craneal y formación reticular. Recibe su riego de la arteria basilar. Revisar su anatomía nos ayuda a comprender este síndrome, ya que su padecimiento puede ser consecuencia de una lesión bilateral en la formación reticular mesencefálica por herniación transterritorial del cerebro, con edema, hemorragia, oclusión de la arteria basilar, etc. Por lo tanto, el mutismo cinético es un síndrome causado por la lesión de estructuras frontales mediales basales bilaterales y en puente de Barolio, ganglios basales, tálamo, porción anterior del giro del cíngulo y área septal. Del mutismo cinético se debe principalmente a algunas lesiones vasculares, más caracterizada se encuentra por los infartos en la arteria cerebral anterior. Esta va a afectar el córtex cingulado anterior y otras áreas del lóbulo frontal. Las áreas talámicas paramedianas que provocan lesiones isquémicas en los núcleos interlaminares y paramedianos. Las arterias que afectan los ganglios de la base. Y más recientemente se ha descubierto que tras casos de infartos en las arterias cerebrales que irrigan al lóbulo posterior del cerebelo y parte de la región del vermis. Estas estructuras parecen estar mediando en un circuito implícito en la iniciación y mantenimiento de la conducta. Dependiendo de la sintomatología clínica y de la localización anatómica de las lesiones que originan, se han identificado 2 tipos de mutismo cinético, el mutismo tipo frontal o el mutismo tipo diencéfalo-mesencefálico. La forma más frecuente es de origen frontal y especialmente se cursa por las lesiones focales unilaterales y bilaterales del córtex cingulado anterior, o por sus siglas CCA, que en ocasiones se extiende también al área motora suplementaria, o por sus siglas AMS. Las lesiones bilaterales del córtex cingulado anterior manifiestan una completa pérdida del inicio del comportamiento espontáneo. Los pacientes con lesiones unilaterales del córtex cingulado anterior recuperan la iniciación del comportamiento unas semanas después. El mutismo cinético también puede aparecer por afectación de las conexiones frontales en las zonas subcorticales. En este sentido, el córtex cingulado anterior es de las principales zonas diana del sistema dopaminérgico mesocortical, ya que, especialmente en el área tegmental ventral, esta área, junto con su núcleo accumbens, configuran un denominado sistema de recompensa cerebral que mide las conductas inhibitorias y esenciales de la supervivencia, como la búsqueda de alimento o la persecución de la especie. Se ha observado que en casos de mutismo por alteraciones neuroquímicas en las fibras ascendentes dopaminérgicas o por administración de drogas que reducen la actividad dopaminérgica. También se ha descrito casos de mutismo cinético, las principales lesiones de conexión frontovasal, donde se desconecta el lóbulo frontal de las estructuras como el núcleo caudado, globo pálido, putamen y cápsula interna, que podrían formar parte de estos circuitos que parecen mediar la motivación. Y por último, hay otras estructuras neuroanatómicas cuya lesión provoca mutismo cinético. Se sitúan principalmente en el diencéfalo, principalmente en los núcleos talámicos y en el mesencéfalo, quizá por afectación del sistema reticular activador ascendente. Ambas formas dan lugar al denominado mutismo cinético mesencefálico, que se caracteriza en menor grado por tener lesiones en la zona bilaminar. Signos y síntomas. Los signos y síntomas del mutismo cinético serían mutismo absoluto o respuesta verbal reducida. Puede responder con monosílabos susurrados y el paciente se esfuerza por hablar.
Hay inmovilidad completa con excepción de los ojos que se mueven en todas direcciones. En ocasiones es capaz de llevar a cabo acciones de manera lenta e incompleta ante órdenes repetidas, pero sus movimientos no son voluntarios. Conserva el estado de vigilia o estado de alerta. Su mirada se fija en el examinador. Movimiento de ojos en respuesta a estímulos auditivos. Hay incapacidad para iniciar respuestas motoras o verbales, pero esto provoca una apatía, definida como la falta de motivación, y asinesia, que es no poder iniciar un movimiento preciso. Algunos pacientes pueden tener muy pocas expresiones emocionales y otros pueden estar con expresiones emocionales impulsivas. Es importante no confundirlo con afasia motora o estado vegetativo. En el estado vegetativo, los pacientes presentan coma vigil, por lo que no pueden seguir estímulos externos visuales, aunque sus ojos permanezcan abiertos, ni pueden expresarse o seguir órdenes simples, a diferencia del mutismo asinético, donde el paciente puede moverse cuando se le inicia el movimiento y responde brevemente. Ahora les vamos a hablar sobre el diagnóstico. Según Carnes, los criterios que deben estar presentes para el diagnóstico de mutismo asinético son los siguientes: existencia de estados de alerta, fijación visual en la persona examinadora, movimientos de los ojos en respuestas a estímulos auditivos, respuestas motoras ante órdenes repetidas, esfuerzo por hablar o hablar de manera espontánea. Para establecer un diagnóstico diferencial es necesario constatar la preservación de funciones sensoriimotoras y de vigilancia atencional, así como de orientación a estímulos externos. Por las características clínicas que presenta el mutismo asinético, se ha podido confundir con frecuencia con estados vegetativos o estados de mínima conciencia. Un estudio llevado a cabo por Otto y sus colaboradores en 1998 pone de manifiesto una clara diferenciación entre el estado vegetativo y el mutismo asinético. En el estado vegetativo, los pacientes presentan lo que se denomina como coma vigil, por lo que no pueden seguir estímulos externos visuales aunque sus ojos permanezcan abiertos, ni pueden expresarse o seguir órdenes simples. Aunque puedan presentar reflejos de orientación visual y auditivos, no muestran respuestas voluntarias mantenidas hacia esos estímulos, para lo que se requeriría un procesamiento más cortical que sí poseen los pacientes con mutismo asinético. Algunos autores consideran que es difícil disociar el mutismo asinético de los estados de mínima conciencia, porque pueden formar parte de un continuum, por lo que solo una rigurosa exploración neurológica y neuropsicológica permitiría un buen diagnóstico diferencial, sobre todo cuando se trata de fases iniciales. A pesar de que el paciente con mutismo asinético no habla ni se mueve espontáneamente, a diferencia del paciente con mínima conciencia, sí responde con frases breves y expresión correcta cuando se le incita y puede moverse cuando se le inicia el movimiento. Al igual que el mutismo asinético, el paciente con síndrome de cautiverio está consciente. Sin embargo, la diferencia estriba en que el síndrome de cautiverio no puede moverse debido a la parálisis de todos sus miembros tras lesiones en la protuberancia que afectan a los tractos espinales y corticovulvares, y que suelen dejar preservadas la mayor parte de las funciones cognitivas, así como los movimientos oculares verticales y el parpadeo, que suelen emplear para comunicarse. El diagnóstico diferencial entre mutismo asinético y cuadros afásicos puede resultar a veces complicado, porque en ocasiones coexisten. Así, los pacientes con lesiones en la arteria cerebral anterior pueden manifestar mutismo asinético y cuadros de afasia motora transcortical. Por tanto, un protocolo neuropsicológico básico de lenguaje puede contribuir a disociar ambos síndromes. A continuación, les presentaremos una tabla en la que se resumen las principales características que diferencian al mutismo asinético de los principales cuadros neurológicos con los que se suele confundir. El tratamiento del mutismo asinético trata de que la restauración de la función dopaminérgica puede conducir a la mejora de las características clínicas, particularmente cuando el desarrollo del trastorno sigue un daño en la arteria cerebral anterior. Por lo tanto, es natural que los tratamientos farmacológicos se hayan centrado en fármacos que estimulan y pueden restaurar esas dichas funciones. Se han encontrado que los agonistas dopaminérgicos, estimulantes, antidepresivos activos y otros psicotrópicos son eficientes en el tratamiento.
Cabe mencionar que solo se puede mejorar el mutismo cinético cuando hay lesiones de las fibras dopaminérgicas ascendentes y las regiones límbicas están intactas, pero no cuando las lesiones incluyen las áreas donde terminan estas fibras. El tratamiento se apoya en la rehabilitación, la cual incluye fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y del lenguaje, musicoterapia y neuropsicología. Es importante mencionar que no existe un tratamiento farmacológico o no farmacológico que esté probado para el mutismo cinético, debido a las diversas causas, lesiones y presentaciones del trastorno.